Muy buenas a todos. Aquí tenemos el placer de entrevistar a Alejandro del Santo, fisioterapeuta, masajista auxiliar del equipo Pro Team suizo, el Q36. Un placer, Alejandro, o Alex más coloquialmente. Un placer, Roque, me puedes llamar Alex sin problema. Bueno, pues nada, gracias por tener un rato para nosotros, que sé que andas ahora con carreras y demás. Estuviste en Suiza, ahora vas a los campeonatos y es de agradecer que tengáis un rato para los medios, como se suele decir. El placer es mío de que me hayas invitado. Bueno, para el que no te conozca, para empezar un poco la entrevista, ¿cómo te presentarías? ¿Cómo definirías lo que haces? ¿Quién eres? Para aquel que no te conozca. Pues bueno, yo soy graduado en fisioterapia, llevo ya 2 años, por así decirlo, trabajando con el equipo Q36.5 y bueno, mis labores un poco se basan en, como bien has definido tú, soy fisioterapeuta, masajista y auxiliar. Al final, realmente de masajista y fisioterapeuta solo ejercemos en la parte final del día, por allí, así decirlo, cuando estamos haciendo masajes o los tratamientos oportunos. Y el resto del día, pues ejercemos más de auxiliar. El tema, pues, preparación de bidones, preparación de coches, neveras y todo lo que le puede hacer falta a los corredores. Y granadino, como Sí, puedes ver por, efectivamente. por el acento. Efectivamente, granadino y muy orgulloso de ello. Y sigues en la ciudad viviendo y demás, ¿no? Sí, sí, yo sigo aquí viviendo en Granada y ahora, por suerte, con el aeropuerto las cosas están poniendo cada vez más vuelos, entonces para mí es mucho mejor. Si no tenía que ir a Málaga siempre que volaba y es peor. Pero sí, sí, yo sigo aquí, no tengo intención de moverme por ahora. Además, con Sierra Nevada al lado, luego la costa bastante cerca, es un lugar privilegiado. Además, muchos profesionales viven por allí, ¿no? Sí, sí, bueno, aquí es raro la vez que sales y no te encuentras con algún pro por aquí entrenando. Casi todos, hace poco te podría decir que si no todos los equipos del Tour, el 80% de ellos estaban aquí entrenando para Mm. hacer, para hacer altura en Sierra Nevada. Y Y si no me luego, pues equivoco, claro, dime, también dime, perdona. eres. No, no, perdona, digo que también eres, bueno, no profesional, pero eres ciclista, o sea, también das pedales. Sí, 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 también soy ciclista, hombre. Muy lejos de los profesionales y de sus números, pero sí, también me gusta, cuando vuelvo, me encanta siempre el día siguiente o si vuelvo pronto por la mañana, coger la bici y darme una vueltecita. Porque al final, si estás en este mundo es porque te gusta la bici. Y o montas en bici o estás muy relacionado con ella. Eso, bueno, te convierte en un tío bastante polivalente. Sí, sí, sí. Bueno, ya centrándonos un poco en lo que haces, en tu labor en el equipo suizo, ¿cómo dirías que es un día tuyo? Una carrera es una clásica de un día, en una Ujú. etapa de una vuelta de 3 o de una semana. ¿Cómo explicarías para nuestros espectadores qué es un día para ti? Pues bueno, al final el tipo de día que tenemos yo creo que varía un poco si se trata del día propio de carrera, por ejemplo en una clásica, o el día de antes de la carrera. Quiero decir, al final el día de antes es todo mucha preparación, tenemos que, pues, en contacto con los nutricionistas, pues nos comentan el tema de los avituallamientos que vamos a hacer, qué nutrición van a tomar los corredores en esa etapa o clásica. Entonces, pues el día de antes un poco más de preparación, de que pues asegurarse que todo esté listo, preparar botes, preparar las bolsas de avituallamiento en caso de que hagan falta, preparar los coches, que no falte nada en el coche, tanto en el coche de carrera como en el coche que utilizamos nosotros para los avituallamientos, pues como pueden ser cosas tan simples como llevar geles dentro del coche y gomas elásticas para el caso de que alguno de los puntos sea, por ejemplo, dando bote con gel o, por ejemplo, ahora con la calor, que por supuesto aquí creo que todos los equipos utilizarán preparar medias con hielo para pues, el avituallamiento que también que lo cojan los corredores. Y eso sería un poco el día de antes, por supuesto con el masaje a final de día, cuando vuelven a entrenar. Después de comer, siempre tienen masaje o tratamiento en el caso de que sea necesario. Luego ya una vez metido en lo que es más un día de carrera, pues bueno, al final lo que hacemos es un poco un día más tranquilo, digámoslo así, en el que lo que hacemos es pues vamos a la salida,
Estamos en la zona de salida, atentos a cualquier cosa que puedan necesitar los corredores. Y una vez que los corredores normalmente se van a la firma, habitualmente nosotros, o a mí por lo menos me gusta siempre irme media horita antes de que empiece la carrera para pues, reconocer un poco el sitio, ver dónde tenemos que ir y demás, pues vamos a los distintos puntos de avituallamiento. Termina la carrera y en cuanto termina la carrera, pues lo más rápido al hotel para empezar con las medidas de recuperación lo más antes posible. Al final, la recuperación se está viendo que una de las cosas más importantes ya no en el ciclismo solo, sino en el mundo del deporte en general. Entonces, cuanto antes se empiecen con esas medidas de recuperación, mejor va a ser la recuperación del ciclista en este caso. Hmm. Bueno, y antes de seguir profundizando sobre esto, que mucha gente se preguntará, este chico de cómo acabó en el equipo, porque claro, eres muy joven y no es habitual pues que haya gente tan joven. Ahora cada vez más se está viendo más auxiliares jóvenes y demás y Sí, miembros del staff, pero cuéntanos por qué y cómo llegaste al equipo. bueno, al final el por qué y el cómo se lo debo mucho a mi padre. Mi padre siempre ha sido un loco del ciclismo, pero a niveles estratosféricos. Y bueno, él es amigo de uno de los auxiliares que trabaja en el equipo y resultó que hace 3 años le faltaba gente para un training camp en Italia y pues bueno, pues hablando así, dijo, contra, pues mi hijo está terminando la carrera de fisioterapeuta, ya es masajista, eh, que si hace falta algo tal, y pues me dijeron, pues sí, que se venga tal. Y bueno, pues a mí a raíz de todo lo bueno se pega, como dicen, y pues a mí la bici también me gustaba mucho a raíz de mi padre, y pues bueno, fue una oportunidad espectacular. Y ya desde ahí decidí que lo primero acabar la carrera, porque yo antes de meterme en este mundo estuve a puntillo de dejar la carrera, porque a mí la fisioterapia clásica, por así decirlo, no me gusta, no me llama demasiado la atención. Y bueno, al probar con el equipo y demás, y ver cómo se trabaja, y ver que realmente está donde me gustaba, y tratando a gente que yo antes solo había visto en la tele, pues, pues dije, joder, pues esto es mi sitio, y ya pues a raíz de ahí, pues fui metiendo la cabecilla, como se suele decir. Efectivamente, y hasta ahora. Hasta ahora, efectivamente, hasta ahora. Y por mucho más Y tiempo, espero. seguro que sí. Bueno, antes nos comentabas lo que hacías en el equipo más o menos un poco antes, después de la etapa. ¿Y cuándo dirías que termina un día para ti, un día laboral para ti? Uf, un día laboral para mí. ¿De hora te refieres o con Sí, qué? claro, cuando dices que, oye, ya acabé de trabajar, ya, bueno, ahora se acabó, ahora descansar. Pues te diría que generalmente sobre las 9:30 a 10 de la noche, aproximadamente. Y a partir de ahí, ¿qué También, es? Tiempo libre para ti. sí, a partir de ahí lo que se suele hacer es cenar y a la cama rápido, que al día siguiente se suele madrugar. Pero bueno, estos tiempos varían mucho según la etapa, porque a lo mejor hay etapas en las que después de la carrera tienes un, un camino, por así decirlo, hasta el hotel de a lo mejor 2 horas, 3 horas. Entonces llega al hotel Claro. más tarde, por lo que todos estos tiempos se alargan un poquito más. Pero por lo Mm, general, sí, 9:30, 9, 10 o así es cuando solemos acabar. El tiempo libre más bien lo solemos tener al principio del día. O sea, si mm, quieres hacer algo, madruga. claro. O sea, lo que viene siendo antes de la etapa. Sí, 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 efectivamente. Antes de la etapa es cuando pues, tengo algunos compañeros que yo no soy capaz. Lo intenté alguna vez, pero no soy capaz, porque a lo mejor quedamos a las 8 para empezar a hacer cosas y pues ellos se levantan a las 6:30 y se van a correr. Pues, y al Es final, verdad, es los muy días típico antes de eso. ese... Sí, sí, sí. Yo lo he intentado, pero por ahora no soy capaz. Los primeros días empiezo muy motivado y luego conforme empieza a llegar trabajo, el cuerpo me pide... Prefiere, prefieres después, cuando llegues a casa, coger la bici tranquilamente, ya Ahí lo que está, se ahí está. pueda. Efectivamente. Y bueno, entrando un poco en la faceta más técnica, que es la faceta de fisio, de masajista, un poco del equipo, Ujú. eh, ¿cómo os distribuís ahí las tareas y demás? ¿Tenéis un masajista asignado por corredor? ¿Os repartís como sea? ¿Qué No. tipo de medidas tomáis en ese aspecto? Porque igual, Mm, pues hay X corredor, imagínate, poniendo el caso de un corredor así conocido, Pidcock, que bueno, ya no está en el equipo. Perdón, que sí que está en el equipo. Eh, Al ser un corredor pues muy grande, estrella, por así decirlo, solamente puede tocarle X persona, no sé si me explico.
Bueno, en el caso de Pisco es aparte porque él, pues bueno, tiene su masajista que se encarga de él, pero en el resto del equipo no es así. O sea, todos tratan con todo. O sea, es verdad que, bueno, pues hay corredores que tienen más afinidad con un masajista u otro y a la hora de hacer el planning, pues te dicen, oye, ¿te importa que haga el masaje con tal o con cual? Y nosotros generalmente no tenemos ningún problema. Y luego, pues bueno, siempre hay un jefe, por así decirlo, de masajista en cada carrera y que realmente es el que se encarga un poco de distribuir estas cosas, que siempre hay consenso entre todos, pero bueno, él es el que se encarga de organizar un poco todo esto. Hmm. De los masajes que has hecho y demás, ¿qué dirías que son las dolencias o las molestias más comunes que un ciclista suele tener a lo largo de una carrera? Pues dolencias como tal, te diría que lo más típico son las sobrecargas musculares, es lo que Hmm. más se suele ver. Sobre todo mucho tema de isquiotibiales. Ya, bueno, si nos metemos un poco más a fondo, según la especialidad, pues los sprinters, por ejemplo, los gemelos lo suelen tener bastante cargadillos. Y luego ya a nivel pues, de lesiones, pues la clavícula. La clavícula es lo que más clavícula y costilla es lo que más vemos en el ciclismo. Al final el mecanismo de lesión de la clavícula es típico del ciclismo, cae sobre el hombro, se genera una presión con el esternón y la clavícula parte por la mitad. Y todas las caídas son con el hombro. Entonces es lo que más habituamos a ver. Pero a nivel de molestias, sobrecargas musculares es lo que yo no he visto otra cosa que no sean sobrecargas musculares por ahora. Y como experto en la materia, ¿cuánto dirías que influye el hecho de hacer un masaje al corredor después de la etapa? Influye mucho, ¿no? En mi opinión, sí, pero creo que esto deberíamos dividirlo un poco en cuánto influye físicamente y cuánto influye a nivel psicológico. Porque a nivel físico, en mi opinión, sí influye mucho, porque, bueno, al final, como hemos hablado antes, las medidas de recuperación, cuantas más mejor. Todas con un sentido, pero cuantas más realizamos mejor. Y al final el masaje, estamos ayudando a los tejidos a drenar todas esas sustancias de desecho que han generado durante la etapa y es esencial. Luego, si nos vamos a la parte psicológica, pues bueno, a cualquier corredor que le preguntes, o muchos de ellos que les preguntes, te dirán que su parte favorita de un día de etapa es el masaje, Correcto. porque es el momento donde ellos pueden abrirse, se pueden desahogar o incluso pueden desconectar un poco del ciclismo. Entonces, pues bueno, creo que esa parte también influye mucho porque el agotamiento mental en grandes vueltas o en vueltas de 8 días, como ha sido por ejemplo el Tour de Suiza, en donde los corredores pues tienen mucha presión, hay mucha gente mirando, patrocinadores y demás, pues bueno, el que les aporte un entorno seguro y un entorno donde ellos puedan sentir que se pueden relajar por completo y pueden abrirse o incluso, como te he dicho, hablarte de algo que no tiene absolutamente nada que ver con el ciclismo, creo que también influye bastante. Hmm. Que bueno, me imagino que gracias a eso también tendré relación bastante afín con ciertos corredores del equipo, ¿no? Sí, por supuesto, al final yo creo que entre todos hay muy buen ambiente. En este equipo algo que me encanta, que hay súper buen ambiente con todos los corredores y entre todo el staff. Pero al final, pues siempre, si yo soy español y otro corredor es, no sé, te pongo un ejemplo de alguno que no tengamos, ¿vale? Japonés y hay otro corredor español, pues obviamente con el que más afinidad va a tener es con el español. Y porque al final es mucho más fácil hablar, mucho más fácil entenderse. Pero sí, al final sí hay corredores con los que tiene cierta afinidad o que coge cierta confianza. Es Hmm. algo inevitable, yo creo. Somos humanos al final. Claro, ¿destacarías el nombre de alguno? Si se puede decir, claro. Es que, como te he dicho, hay muchos. Entonces, como te he dicho, con los españoles del equipo son con los que Sí, vale. más afinidad tengo. Hmm. Pero es que Y, con todos hay buen ambiente. y volviendo al tema de Pizco, que es sí el tema muy sonado, Sí. tú que has tenido, bueno, tienes trato, pero no eres el masajista, pero bueno, eres mi parte del staff y algo de trato pues tienes que tener, quieras o no. ¿Cómo dirías que es como persona? ¿Cómo describes su personalidad? Yo lo definiría como un líder.
Al final, Porque, perdona que te corte, hay sí, no te gente que, preocupes. no sé si has visto, que lo pone a parir en redes sociales diciendo que es un no sé qué, aparece lo de Netflix en un momento caliente, ¿sabes? Esa escena con la cámara, y hay gente que por eso lo tiene muy marcado, pero claro, por eso me gusta preguntarte. Y Sí, ahora sí, continúa, perdón. lo entiendo. Yo si lo tuviera que definir, lo definiría como un líder y como un ganador. Sobre el tema este de Netflix, que yo sé que ha generado muchísimo revuelo en su momento, yo también Sí, vi sí. muchos comentarios. Al final creo que este tipo de docuseries, por así decirlo, hay que cogerlas un poquito con pinzas. Al final, el buen ambiente no vende, por así decirlo, para que me entienda. Lo que vende es, pues eso, el roce, el enfrentamiento. Y también hay que entender que al final son personas, no sabemos todo el trabajo que hay detrás, que eso es algo que a mí me sorprendió cuando entré en el ciclismo, el salvaje trabajo que tienen los corredores detrás. Entonces, creo que muchas veces en el ciclismo a una parte de la afición le cuesta eso, el ponerse en el sitio del corredor, porque creo que todos hemos escuchado alguna vez cuando estamos viendo en la tele que alguien de nuestro alrededor dice, joder, pues, que apriete, que tire más. Es como, no llevas tú 200 kilómetros a las patas, ¿sabes? Entonces, yo lo definiría así, como un líder y un corredor, porque tiene esa actitud, como un líder, perdón, y un ganador. Mm. Tiene esas actitudes de ¿cómo decirlo? Mm, de inconformismo, de que quiere más. Y eso es algo que creo que es muy importante en este mundo. Y luego de líder, porque al final siempre mira por los compañeros y siempre busca que haya ese buen ambiente. Entonces creo que el documental de Netflix no tiene para nada que ver con la realidad. O sea, que lo de que se va por su bola o es un tío muy individualista, dirías que no. En mi opinión, no, por lo que yo he podido ver, no. Y Mm. no creo que sea así. Al final, como te he dicho, lo que vende es eso. Si te Claro, muestran sí. un personaje, es como al final, me acuerdo no sé si fue en la segunda temporada, el lío este que hubo entre equipos y demás, el mal rollo. Yo creo que si preguntara a los directores deportivos te dirían que sin más. No sé Mm. si, creo que fue Sí, no me acuerdo qué equipo fue, pero sé que hubo un mal rollo ahí y en Netflix me acuerdo que Visma puede ser y otro equipo más. puede ser. Y me acuerdo que en los adelantos de un episodio y otro te lo Sí, pero vendían como claro, te que, ponen el fragmento ese y te quedas con esa imagen ya marcada y es efectivamente, un vídeo que luego ya circula por redes sociales y ya es únicamente lo que puedes opinar y demás es sobre eso. Lo que tengas de fuera ya pues parece un poco que ya te olvidas. efectivamente. Ese es el problema que yo veo con este tipo de documentales, que te muestran lo que quieren y luego encima la gente de eso que te muestran sacan aún más Claro, lo que claro, claro, quieren. Entonces, como, yo puedo ser un santo, pero si me quieren vender como el malo de la peli, lo van a hacer. claro, claro. Y bueno, pasando un poco de tema, te quería preguntar acerca de tus tareas de auxiliar. Bueno, ahora me imagino que con el tema de los bidones, el número de ellos por el calor será por 2, entiendo, o por 3 incluso. Sí, sí, sí. Ahora lo normal, al final la hidratación es muy importante con el tema de los calambres y demás, ahora con el calor. Entonces, pues los bidones a mansalva. Te iba a preguntar, igual es un poco complicado, número de bidones por etapa. Ahora un buen día de calor que podéis preparar. Por etapa, pues mira, te podría decir que ahora en Vuelta a Suiza, en una de las etapas, que no me acuerdo si fue la tercera o la cuarta, pues si fueron 5 puntos y en cada punto dimos haríamos 14 botes por punto, pues unos 300 botes solo para lo que es los avituallamientos. Hmm. Luego habría que Y, sumar, dime, perdón. bueno, te iba a decir, en general y por corredor más o menos, si nos puedes decir un... Eso tendrías que preguntarle a los nutricionistas, ahí ya me Vale, pierdo. vale. No era por si podías decir un número así. Pero yo, por lo que tengo entendido, mínimo un bidón a la hora. Mínimo. Yo creo que es más. Ahora con el calor será más, pero como mínimo uno a la hora, dos. O sea, un día de calor, haciendo un cálculo un poco tal, 6, 7, el doble, Sí, más o menos. sí, 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 Hmm. sí.
Pero ya te Y digo que yo ahí lo ya, mismo ya, ya, ya. me estoy metiendo en camisa de once varas, ¿sabes? Eso los Sí, 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 nutricionistas a lo ya no mejor ahora te... mismo están con las manos en la cabeza. ¿Y qué tipo de aditivos o sustancias soléis meterle? Carbohidratos. Lo que nosotros utilizamos la marca Amax y tenemos Mm, dos líneas, que tenemos la línea Energy y la línea Turbo, que la diferencia, hay más diferencias nutricionales, pero bueno, una tiene 30 gramos de carbohidratos y la otra 40. Y pues según lo que nos indica el nutricionista para esa etapa, pues ponemos gramos de carbohidratos, 30 o mm, 40. Y luego si algún corredor no lo pide, ponemos pastillitas de sales, de hidrotabs, sí. pero nada más. ¿Y dirías que ahí hacéis alguna mezcla especial o algún aditivo especial para alguna etapa o para algún corredor en concreto? ¿O más o menos No, suele ser algo general para todos? sí, sí, es general. Lo único que puede cambiar es que algún corredor te diga que en vez de Mete utilizar más. Energy, quiere utilizar, efectivamente, en vez de Mm, 30 quiere utilizar 40, pues bueno, no pasa nada. sí, Pero sí. no se hace mezcla, no se hacen pócimas que yo sepa. Vale, vale, vale. Y bueno, resumiendo, cogiendo todo tu trabajo y demás, ¿cuál dirías que es la parte que sientes que menos te gusta y la que más te gusta? La que menos y la que más. Sí, La de que todo, ¿eh? menos, sí, sí. Eh, la que menos te diría que conducir, Ostras. porque me paso en el coche, conducir a lo que es la carrera. Nosotros tenemos la sede en Holanda, entonces pues, me acuerdo del año pasado que hicimos Sibiu, fueron 20 horas de coche y estaba ya en el coche que me quería cortar las venas. Obviamente lo dividimos en 2 días, pero cuando, sobre todo cuando acaba la carrera, que tenemos que volver a Holanda, eso ya lo llevo mejor, pero al principio lo llevaba fatal. Pero bueno, ya más o menos me voy acostumbrando, me voy poniendo mis podcasts y la cosa se hace más liviana. Y lo que más me gusta, pues mira, lo que más me gusta te diría que es el cómo los corredores reconocen tu trabajo. Mm, Es algo que no sé si se llevará igual en otros deportes, pero sí es verdad que lo que me he dado cuenta es que cuando algo sale bien, el corredor lo primero que busca es el staff. Más allá de, obviamente, de felicitarse a sí mismo, por así decirlo, busca a la gente que ha estado ahí, mecánicos, directores, entrenadores, en nuestro caso auxiliares, masajistas fisios. mm. Entonces eso es algo que a mí me llena mucho. Cuando sea una situación así o incluso cuando no salen las cosas, también están ahí para agradecértelo. Y eso es algo que la verdad que se agradece mucho. Es lo Pues que a mí más eso me mola gusta. mucho. Mm. Mm. Que te valoren el trabajo después de cada uno en su parcela, cada uno en su terreno, haciendo lo que tiene que hacer. Al final es la clave de que luego las cosas pues puedan Sí, salir sí, bien. totalmente. Al final, si la gente alrededor está bien, el ambiente de trabajo es bueno, yo siempre lo he pensado, si el ambiente de trabajo es bueno y yo tengo que dar un 100%, si es bueno, a mí no me importa darte un 105%. Mm, claro. Entonces, todo eso al final influye. Y bueno, ya para terminar las últimas preguntas. Obviamente, ¿alguna anécdota que quieras compartir, así graciosa que haya pasado? Graciosa. Mm, O cualquier tipo graciosa de como anécdota. tal, pues, así la que más recuerdo que así más me río cuando me acuerdo fue en el Tour de Oman este año, que bueno, para ir de un punto a otro, la verdad que estaba bastante mal la cosa. Y teníamos que ir de un sitio a otro, íbamos el compañero y yo, y vimos que todos los coches se echaron por un lado, se quedaron todos los coches bloqueados, y me acuerdo que Soudal y nosotros echamos por otro y dijimos, no vamos a llegar, pero bueno, vamos a intentarlo. Y bueno, íbamos ahí a tope, y me acuerdo que llegamos a la entrada de la autopista, y justo antes de que pasara el coche que cerraba el tráfico, entramos nosotros delante y teníamos toda la autovía cortada y bueno, el compañero y yo ahí, "Buah, no sé qué", y los del Soudal por detrás también celebrando y todos los coches detrás bloqueados y luego me acuerdo que nos dijeron, pero ¿cómo habéis pasado? No sé qué, y nosotros no lo sabemos ni nosotros, porque ha sido, bueno, esa me acuerdo porque vaya, creo, no sé si las multas de Oman llegarán aquí o no, espero que no,
y desde el tiempo que ha pasado no, pero íbamos ahí a todo lo que, lo que dábamos para poder llegar de un sitio a otro. Bueno, está bien, hay que buscarse a veces la vida en las Sí, sí, carreras. es así, las carreras son así. Claro, claro. Bueno, ¿hay algún corredor del equipo que tenga alguna manía o algo así que te pida algo especial a la hora de pedir Mm, masaje, ya sea, o algún bidón o algo así en especial? Tema de bidones, sí, sí hay ciertos corredores, pues como te he comentado, que a lo mejor sienten que a nivel digestivo les sienta mejor 30, bueno, Energy que Turbo y demás, y bueno, pues ellos te piden, pues este día que es tal cosa, yo prefiero que sea esta, y sin problema. A la hora del masaje, pues bueno, hay algunos que sí les gusta trabajar un poquito de movilidad o estiramientos y demás, pero nada, nada extraño, por así decirlo. O sea que en principio todo el mundo normal, nada de raro, Sí, sí. de ningún personaje rarito. No, 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 que yo haya visto, no. Todo bastante normal, como te he dicho, pues cosas normales de algunos pues que dice, oye, pues siento más Sí. liberación si estiramos de esta forma o de esta forma, pero Mm. nada de cosas extrañas, por así decirlo. Luego en el equipo es un equipo bastante internacional, con bastantes corredores de diferentes zonas, staff Sí, y demás. Me imagino que allí el idioma predominante es el inglés, ¿no? sí, allí lo que más se habla es inglés. También, pues bueno, si la mayoría de corredores son italianos y demás, pues también se habla mucho italiano, porque hay también bastante italiano, pero por lo Mm. general es inglés porque también el staff, mucho, hay staff de todas partes. ¿Y qué tal lo llevas? Bien, bien, bien. Yo con los idiomas, gracias a Dios, mis padres desde muy chiquititos fueron muy, muy insistentes con los idiomas, pese a la gran oposición que puse. Y, y desde pequeño he estado aprendiendo inglés, así que no, no me ha Mm. supuesto un gran problema. Pero bueno, era tu primera así, experiencia en un equipo de ciclismo a nivel internacional, con lo Sí, cual sí, sí, siempre es sí. una primera prueba de fuego. Sí, sí, totalmente, totalmente, vaya, totalmente. Al principio llega y dices, pero si no me acuerdo de nada, si parece que no haya estudiado nunca. Luego ya Mm. conforme te vas soltando las cosas van mejor. Pero Porque sí, es una prueba de fuego. si tuvieses que describir, pues, este primer, bueno, no digo que ya te vayas del equipo, digo, hasta ahora, esta experiencia, tu primera en el ciclismo profesional, con tu rol y demás, ¿cómo la describirías? ¿Cómo la describiría? Fue una pregunta. Pues te diría que para mí estoy viviendo un sueño al final. He vivido un sueño. Tiene sus partes buenas, sus partes malas, como todo, pero al final estoy viviendo un sueño. Eh, Estoy trabajando en lo que me gusta, que es la fisioterapia, en el deporte que más Mm. me gusta, que es el ciclismo, y encima a nivel profesional. O sea, no, no puedo pedir más. Y en este sentido siempre me acuerdo de una foto que tengo con David de la Cruz, precisamente, Es verdad. que yo en esa foto era cuando David estaba en el Quick Step y yo no sé cuántos años podría tener, era un enano. Y ver esa foto y me ver ahora dándole más y verme ahora dándole masaje y tratando con él y es como, ¿qué hago yo aquí? Se lo has Entonces es como enseñado, ¿no? un... Sí, sí, hombre, por supuesto, por supuesto. Eso se lo enseñé de la primera vez y eso, es un sueño que al final espero que no se acabe, la verdad, porque Mm. estoy disfrutando como un enano. ¿Y te sorprendió, David, a nivel personal? La verdad que sí, muy gratamente. Es lo que hablábamos. Yo al final venía de ver solo la televisión y en la Claro. televisión creo que a los ciclistas se les da no le hace ningún flaco favor la televisión porque se les ve como muy fríos, muy distantes, pero no tienen nada que ver. David es un tío súper cercano, súper humilde y es como tú y como yo, como se suele decir, ¿sabes? Sí, sí, No sé sí. si me explico. Mm. Una persona más. Y te diría que algo que sí me he dado cuenta del ciclismo, que creo que no se da en otros deportes, es eso, la humildad que hay con los corredores. Que en ningún Mm. momento
tienen ese sentimiento de crecidos, por así decirlo. Y ya para cerrar la entrevista, si pudieras cambiar una sola cosa de cómo se vive tu trabajo en el ciclismo profesional, ¿cuál sería? Si pudiera cambiar una sola cosa, pues te diría que conducí. Te Menos diría que para conducí tanto. las distancias, ¿no? Las distancias, sí, sí, pues algunas son mortales. Pero como te he dicho, al final se acaba llevando bien. Y por lo demás, en mi opinión, para mí es la profesión perfecta. No, no le encuentro ningún pero, aparte de ese. Pues nada, Alex, a seguir sumando años en el ciclismo profesional y en este deporte que tanto nos gusta. Y nada, muchas gracias por este rato. Muchas gracias y luego suerte con los campeonatos y con las próximas carreras que Muchísimas, tengas. muchísimas gracias a ti, Rocky, y sigue así, porque la verdad que lo que estás creando es algo muy, muy, muy bueno y muy importante para el ciclismo, que lo acerques tanto a la gente de a pie. Pues muchas gracias también por tus palabras y gracias a los espectadores. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.